produce eso en la hidratación hacia base. A ver, compañero. El pH, una ecuación logarítmica, ¿no? Ya. El pH es igual, proporcional, inversamente proporcional al CO2. De ahí se explica. ¿Y el bicarbonato? El bicarbonato es, bueno, el pH es inversamente proporcional y el bicarbonato en este caso es directamente proporcional. Muy bien, muy bien. Ok, entonces, la ecuación logarítmica que dicen sus compañeros es esta. La concentración de bicarbonato, la concentración de CO2. ¿Ok? Si esta aumenta, esta disminuye. Y la inversa. ¿Por qué? Porque el pH es directamente proporcional al dióxido de carbono y directamente proporcional al bicarbonato. ¿Ok? Si el bicarbonato disminuye, el pH disminuye. Si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta. Caso contrario, lo que sucede con el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono aumenta, el pH disminuye. Y si el dióxido de carbono disminuye, el pH aumenta. ¿Ok? Eso quiere decir que es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez dicho de los patrones obstructivos, acá te ponen un caso de ejemplo de un fármaco que se utiliza en las enfermedades obstructivas. Como por ejemplo el que está ahí que dice asma bronquial, ¿no? Que en un paciente de 17 años se utiliza los broncodilatadores. ¿Ok? Los broncodilatadores. Como hemos venido hablando desde hemato, cardio, vamos a preguntarle cuál es el mecanismo de acción de cada fármaco que le vamos a dar. ¿Ok? Entonces, el salbutamol. ¿Cómo se dividen los metabolismos? Ánselo. ¿Cómo se dividen los metabolismos? Acción corta o acción larga. Un ejemplo de acción corta, salbutamol, albuterol, para el que va a viajar a Estados Unidos alguna vez, utilizan allá como albuterol. O los metabolismos de acción larga, salmeterol, todo lo demás. ¿Ok? Entonces, acá te están diciendo que un paciente tiene un cuadro de dificultad respiratoria en un momento agudo. ¿Cuál usarías? ¿Salmeterol o salbutamol? Salbutamol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción del salbutamol? ¿Qué tipo de receptor tenemos en el músculo liso? Beta 2. ¿Qué produce? ¿Broncoconstricción normal o broncodilatación? En condiciones normales produce broncodilatación. En condiciones normales produce broncoconstricción. Por esa razón tú tienes que darle un agonista beta 2 para justamente contrarrestar ese efecto y haga broncodilatación. Así abrir las vías aéreas y que el aire entre a su pulmón. ¿A través de qué mecanismo lo hace? La bicicleta del ATP. Generalmente. ¿Cuál es la proteína G? GS. ¿No? Muy bien. GS. Entonces ya aquí tiene la clave. Ese es el mecanismo de acción. Proteína GS. Aquí, GS, lo que cataliza la conversión de adenosinato a través de la producción de adenina ciclasa, cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico. El AMP cíclico aumenta la producción de proteína quinasa A en este caso. ¿Okay? Proteína quinasa A inhibe la fosforilación de miosina y disminuye la concentración de calcio. Disminuye la concentración de calcio produce una broncodilatación, porque si aumenta la concentración de calcio es broncoconstricción. ¿Ok? Entonces, yo les pregunto, el bromuro de tiotropio o el bromuro de dipatropio, que es un anticolinérgico que se da en EPOC, ¿sobre qué receptor actúa? M3, muy bien. ¿A través de qué proteína? Muy bien, M1, M3, M5 a través de proteína GQ. M2 y M4 a través de qué proteína? No, GI. ¿Ok? Eso es hablando del sistema nervioso parasimpático, con la acetilcolina. Porque recuerden, M2 ¿dónde está?
¿De dónde venimos? ¿De qué capítulo? De carne. M2 está tarde. ¿Cuál es el reflejo para el receptor? Con la vía aferente hasta el bulbo y la respuesta es por la vía eferente. En la vía parasimpática, con la acetilcolina va a hacer efecto con el receptor M2, la proteína GI, la cascada subsecuente que va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca. Por el otro lado, los receptores alfa 1 producen un cronotropismo positivo, ¿no? Y un tropismo positivo, ¿okay? A través de la vía simpática. ¿Okay? Entonces, M1, M3, M5, GK. M2, M4, GI. ¿Okay? Esa es de la parte de los polinérgicos o de la acetilcolina. ¿Sí? Hemos hablado bastante de fisio, todavía falta muchísimo más, pero eso es lo más necesario. ¿Ok? ¿A quién toda la clase se come? 5. 5. ¿5 en punto? Falta bastante. Entonces podemos enfrayarnos en anatomía. ¿Ok? Acá te dan un casito de anatomía. Entonces, ya hemos hablado de anato al inicio del origen embriológico, ¿no? Era doble, endodérmico y mesodérmico. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, les dije que de la parte mesodérmica se derivan las pleura, tanto la pleura visceral como la pleura parietal. ¿Ok? Del endodermo es todo el tejido respiratorio hasta el epitelio. ¿Ok? Entonces, acá te dan un casito que te dice, paciente masculino que ingresa a sala de urgencias luego de sufrir una herida por arma punzocortante en la cara anterior del tórax derecho a nivel del cuarto espacio intercostal, línea axilar anterior. Mencione usted la estructura involucrada para considerar dicha herida como penetrante. ¿Alguien sabe la respuesta? Interior derecho, cuarto espacio intercostal, maxilar anterior. Menciona usted la estructura involucrada ¿Cuál creen que es? para considerar penetrante. Poneurosis no, piel no, pleura, tejido cervical subcutáneo no, pleura parietal, pleura, Vamos a dibujar un pleura visceral. ¿Ok? Así que pleura parietal o visceral. Aunque no parezca, esto es un pulmón, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo se llama la pleura que está pegada al pulmón? Visceral. Así es, ¿no? Visceral. La pleura visceral. La que sigue, ¿cómo se llama? Parietal. Parietal. ¿Ok? ¿Cómo se llama el espacio que está acá? Interpleural. Espacio subpleural. Entre pleura visceral y pleura parietal. ¿Ok? Entonces, supongamos que ahorita a mí ustedes me acuchillan porque les pregunto mucho. ¿Ok? El cuchillito va acá. Bueno, eso parece cuchillo. El cuchillo va acá. ¿Cuál es la primera pleura que perfora? Parietal. ¿Por qué? Está más pegada a la parrilla costal. ¿Ok? ¿Qué nervio inerva la pleura parietal? Nervio constitucionista. ¿Qué nervio inerva la pleura parietal? ¿Qué nervio inerva al diafragma? Que viene de acá. Vago. ¿Vago? Costofrénico. Frénico. ¿Ok? El frénico. Nervio frénico. ¿Ok?
Nervio frénico. ¿Ok? ¿A partir de qué raíces o de dónde viene el nervio frénico? ¿De dónde viene el nervio mediano, el nervio radial, el músculo cutáneo? ¿Cómo se llama toda esa estructura? Plexo braquial. ¿Ok? Entonces, ¿de qué raíces proviene el nervio frénico? Desde C3 hasta C5. ¿Ok? De esas tres estructuras proviene el nervio frénico que va a dar la inervación motora al diafragma. ¿Ok? Listo. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿qué nervio inerva la pleura parietal? Para ayudarlos, la inervación de la pleura parietal está en relación con el mediastino y con la parrilla costal. Por lo tanto, la inervación de la pleura parietal es doble. ¿Ok? Nosotros tenemos, la pleura parietal se divide en 4, en relación con el mediastino y en relación con la parrilla costal. Tenemos 4. ¿Ok? Voy a dibujarlo con otro color. Pleura cervical, pleura costal, pleura diafragmática y pleura mediastinal. ¿Ok? Entonces, la inervación de la pleura costal, ¿qué nervios me van a inervar ahí? Si ya les dije que la inervación de la pleura parietal es en base a la estructura anatómica que está adyacente a él, ¿qué nervio va a venir? ¿Qué está al costado de la pleura costal? ¿Qué es eso? Los nervios intercostales. ¿Ok? ¿Qué significa van? Vena, arteria, nervio. Nervio intercostal me inerva la pleura costal. ¿Ok? ¿Qué nervio me inerva a la pleura mediastinal? La que está acá, en el mediastino. ¿Qué nervio está pasando por el largo? ¿Qué va hasta el diafragma? El frénico. ¿Ok? El frénico. Esta pleura que es la mediastinal, frénico. El problema que ustedes van a tener, y que en realidad se resuelve por anatomía, es en la pleura diafragmática, la cara de la pleura que va hacia el diafragma. ¿Por qué? Porque la porción central, si se dan cuenta, la porción central es la que da hacia el mediastino. ¿Ok? Entonces, esta porción central la va a inervar el nervio frénico. ¿Ok? La porción costal, que está más hacia afuera, la va a inervar el van. El van no, los nervios intercostales. ¿Ok? Entonces la pleura diafragmática tiene doble inervación. Frénico y costal. Básicamente porque la estructura adyacente, la pleura costal, son los nervios frénicos, los nervios intercostales. Hacia el mediastino de la pleura diafragmática central, el frénico. ¿Ok? Y la pleura cervical, no se hagan bolas porque eso es uno de los nervios que del mismo plexo braquial va a inervar, la pleura cervical. ¿Ok? ¿Me entendieron? La parte de anatomía de la pleura. Listo, entonces en este caso lo han acuchillado y ha perforado la pleura parietal porque es está más o ¿ok? Entonces, ¿cuál es el principal músculo de la inspiración? El diafragma. ¿Qué músculos intercostales ayudan a la inspiración? ¿Los internos o los externos? Externos. Por otro lado, la expiración, ¿gracias a qué músculo es? El principal. Diafragma. Igual es el diafragma, pero no es la contracción, sino es la relajación. ¿Ok? Porque nosotros inspiramos, ¿el diafragma sube o baja? Baja. Baja. Estuviera todo con hipo. Si subiera todo, estuviera con hipo ahorita.
¿Ok? Cuando nosotros inspiramos, el diafragma baja, porque la caja torácica se expande para que los pulmones puedan expandirse. Por el otro lado, la inspiración, el diafragma sube, porque el pulmón reduce. ¿Ok? Entonces, para el diafragma, como es el principal músculo inspiratorio, tenemos que saber qué pasa por esos tres huequitos. Esos tres huequitos, algunos se llaman hiato esofágico, hiato aórtico, etc. Yo prefiero llamarlos en relación a las vértebras. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué estructura pasa por el T8 o por el primer huequito? Porque es en T8, T10 y T12. Por el T8 al menos una estructura que sepa. ¿Alguien? ¿Se dan cuenta que esto es anato de segundo año? Al menos uno. Porque por el dedo se pasan 3. Por acá pasan 2. Por acá pasan 2 también. Abajo pasan 3. Ya le digo, es un nervio. ¿Qué nervio es? ¿Qué nervio creen que primero llega al diafragma? El nervio frénico. Ah, El ya. frénico. El frénico, sí. Nervio frénico. ¿Ok? Nervio frénico. ¿Qué más? Pasa un vaso. ¿Qué vaso creen? La aorta. Cava superior, cava inferior, aorta abdominal, La aorta abdominal. cava inferior. ¿Ok? Vena, cava inferior. ¿Alguien sabe qué pasa por el T10? ¿Qué está por detrás de la tráquea? El esófago. Esófago. El esófago pasa por ahí. ¿Cuál es el nervio que estimula la vía parasimpática del corazón? Vago. Entonces, por acá pasa el vago, décimo par craneal. Aquí pasan 3 estructuras. Para su doble punto, ¿eh? Al menos una. ¿Ah? La aorta. No lo otro hermano no tiene. La aorta. ¿Ok? Y al que me dice las 2 estructuras adicionales, que levante la mano y tiene. Voy a buscar en el celular porque así lo saben ustedes. Es proporción de anatomía, nada más. ¿Qué está debajo? ¿Qué más falta? Y por el T10 está pasando por el T8, perdón, la cava inferior, frénico, por el T10, el esófago, el vago, el T12, ¿qué va más abajito? ¿Cómo se llama la estructura que recoge la linfa de abajo y la lleva hacia arriba? La linfa, chicos, la linfa abajo. Linfático. Va a ser linfático. Muy bien, el conducto torácico. ¿Dónde entra el conducto torácico? ¿Dónde drena el conducto torácico? En el ángulo yugular. O derecho o izquierda, dependiendo de qué tipo de conducto torácico esté. ¿Derecho o izquierdo? ¿Ok? Entonces ya tenemos la aorta, el conducto torácico, falta una estructura más. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Qué venas van a drenar en la vena cava inferior? Que es importante, por ejemplo, en la hipertensión portal. ¿Ah? No es la suprahepática en el hipertensión. Nada que ver. ¿Ah? Tampoco. La porta está por acá. Está más abajo la porta. La porta está debajo del diafragma. ¿Me das cuenta? Si el diafragma es esto, el cocotrio derecho está el hígado, en el epigastrio. ¿Cómo la porta venía hasta acá?
ácigos. Ácigos. Ok. Ácigos. La ácigos va a drenar en la vena cava inferior. ¿Ok? Aprende esta estructura, porque tengan seguro que yo le voy a preguntar eso. ¿Ok? Entre 8, entre 10, entre 2. Eso lo tiene que saber al revés del derecho porque lo preguntan siempre porque no le dan dato. O me van a decir que no le han preguntado su examen de dato cuando llevaban dato. Sí. No le han pasado el alfiler por el hueco del diafragma y le han dicho, ¿qué es esto? ¿Qué hiato es? ¿Y qué estructuras pasan por ahí? Hasta ahorita yo me acuerdo. ¿Ok? ¿Algo no les quedó claro? ¿Algo no les quedó claro? ¿O quieren que vuelva a explicar algo que no entendieron? ¿Cómo? No, que aún no hemos acabado, todavía falta. Ahora voy a borrar mi dibujo hermoso. ¿Ya? Y ahorita vamos a ver por qué se produce. ¿Qué enfermedad produce en este paciente? ¿Qué patología? Dilo por favor. Atención, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre neumotoras abiertas y neumotoras abiertas? ¿Por qué se produce el espontáneo? Ya que hablaste del espontáneo. Porque hay diferentes tipos de neumotoras, ¿no? El neumotoras de tensión no es igual que el neumotoras abierto y no es igual que el neumotoras espontáneo. ¿Por qué se produce el neumotoras espontáneo? ¿Cuál es la principal causa? La población joven. Bulas. Ruptura de bulas. Neumotoras espontáneas. ¿Ok? Neumotoras abierto, un cuchillo, cualquier enfermedad o cualquier objeto que produce una lesión abierta. ¿Ok? ¿Alguien sabe por qué se produce neumotórax? Si me explica, yo me siento y yo gracias. ¿Alguien sabe por qué se produce un neumotórax? Porque ¿qué es el neumotórax? ¿Aire en dónde? En el espacio intrapleural, ¿no? Pero ¿por qué se llena de espacio? ¿Por qué simplemente con tapar el hueco el paciente no mejora? No mejora. ¿Alguien sabe por qué se produce un neumotórax? Ya. Ah, muy bien. Tiene que vencer la cadena cerebrocapilar. Tiene nada que ver la cadena cerebrocapilar. Ya. ¿Y tiene presión negativa? El espacio interpleural. El espacio pleural. ¿Cuánto es la presión? ¿3? Vamos a dibujar. ¿Ok? A ver. ¿Cuál de los dos dibujos creen ustedes que es la inspiración y la expiración?
¿El izquierdo o el derecho? Inspiración. Inspiración, ¿no? El izquierdo es inspiración, ¿ok? Todo esto se llama mecánica ventilatoria, ¿ok? Entonces, el espacio subpleural es un espacio que es negativo. Como bien dijo sus compañeros, es de -5. Cuando ustedes vayan a leer fisio respiratorio, siempre van a leer en centímetros de agua. Es la unidad fisiológica de medición. Los centímetros de agua. ¿Ok? Entonces, en la inspiración, las fuerzas opuestas, es decir, se contrae el pulmón, se expande la caja torácica, esas fuerzas opuestas crean un espacio subpleural negativo. Estoy hablando de un pulmón sano. ¿Ok? Y la expiración es las fuerzas inversas. El pulmón se expande, la caja torácica se reduce su posición para que podamos expirar y así el diafragma se relaja. ¿Ok? Entonces, el espacio subpleural, como les dije, es -5 centímetros de agua. Si a mí se me ocurre acuchillar a alguien, no me responde, ¿ya? Esto se positiviza. ¿Por qué? ¿Cuánto es la presión atmosférica? ¿Cómo? ¿Cuánto? 50. Esa es la presión barométrica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? 21. Ese es el CO2 que respiramos normal. La presión atmosférica es 0. ¿Cuál es mayor? ¿-5 o 0? 0. 0, ¿no? Porque esto es un negativo, igual que los números reales. Entonces, para que se produzca el neumotórax es que esta parte, como les digo, el espacio subpleural se positiviza. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio subpleural que normalmente es negativo se vuelve 0. Por esa razón, en la mecánica ventilatoria normal, estas fuerzas opuestas que forman el espacio subpleural negativo es imposible en el neumotórax. El pulmón no se puede expander, no se puede contraer para formar ese espacio subpleural, porque el espacio subpleural es positivo en el neumotórax. Es decir, el aire que está afuera entra. ¿Por qué? Porque el aire va a entrar desde un lado que tiene mayor presión a un lado que tiene menor presión. ¿Ok? Por la ley de difusión de gases, que ya no quiero tener más detalles porque no lo voy a hacer volar. ¿Ok? Entonces, desde el espacio positivo entra al espacio negativo. Esto se vuelve 0, 0, 0, 0, lo que usualmente es -5 centímetros de agua. Por esa razón, el pulmón se vuelve chiquito. Y todo este espacio de acá se ve negro. ¿Y cómo se ve en la placa de toros? ¿Alguna vez han visto una placa de toros de un neumotórax? Sí. El pulmón, ¿cómo se ve? Como un puño, ¿sí o no? Y todo el espacio es negro. ¿Por qué? Porque el aire que está entrando de afuera hacia adentro, que positiviza el aire, positiviza todo el espacio subpleural, impide que el pulmón se expanda en la inspiración. Entonces, el paciente, en cada inspiración que va a haber, el pulmón, el aire, perdón, que va a estar de afuera, va a seguir entrando en cada inspiración. Por lo tanto, el paciente, en un neumotórax abierto, puede condicionar un neumotórax a tensión. ¿Por qué? Porque el pulmón, que está chiquito, cada vez el aire va a ganar en fuerza. Va a ganar en fuerza y este pulmón se va a ir hacia la izquierda. Si empuja a la izquierda, ¿qué va a empujar? Los grandes vasos y el mediastino. Por eso que en un neumotórax, ustedes van a ver que el mediastino está hacia el otro lado. Igual que un derrame pleural, bota todo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, la atelectasia en el reflejo que todo retrae, ¿sí o no? El mediastino retrae la atelectasia, porque básicamente es colapso alveolar. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, el espacio subpleural normalmente es negativo. En un neumotórax se vuelve positivo, por esa razón colapsa el alveolo, por esa razón bota el mediastino, y por esa razón lo vemos en la placa de tórax, todo negro y el pulmón. ¿Entendieron por qué se produce un neumotórax? ¿Ok? El neumotórax es aire de afuera que llena todo el espacio en 0, al igual que la presión atmosférica. ¿Ok? No, me olvidé explicarles, gracias por ello. En la inspiración usual o normal, siempre el espacio subpleural, que es -5, les había dicho, se vuelve más negativo. En la inspiración esto se negativiza y se vuelve hasta -8. En la inspiración se positiviza y vuelve a -5.
¿Ok? Esa es la mecánica ventilatoria normal, lo que no sucede en el neumotórax. Que esto es -5, y como va a entrar más ceros, que es positivo, positiviza la zona. El espacio supraural que usualmente es negativo. Por esa razón, el pulmón colapsa. ¿Ok? Entonces, en la inspiración normal, negativizamos la presión intrapleural de -5 a -8. Y en la expiración, vuelve de -8 a -5. ¿Ok? El aire también se puede expandir, dependiendo si es a nivel superior o inferior, ¿verdad? ¿Cómo? El aire también está en el pulmón, ¿no? Está tensionando, se puede expandir a nivel superior o inferior, ¿verdad? No entiendo tu pregunta. Para ¿Cómo poder que? hacerle el procedimiento del drenaje pleural, ¿no? ¿Dónde haces tú el drenaje pleural? O sea, mi pregunta ¿Cuál es es la si- potencia? claro, mi pregunta es si me viene un paciente, ¿cómo puedo yo orientarme y ver si es que el aire se expande hacia arriba o se expande a nivel inferior? En el dibujo usted lo ha puesto a nivel inferior, ¿no? A veces puede ser a nivel Lo retraerá hacia abajo también. Ah, ¿Se podría ya retraer entendí. como hacia arriba o hacia abajo? ¿A qué se refiere? ¿Qué parte del pulmón es más ventilada? Arriba. ¿El ápex o la Ah, base? acá, Entonces, siempre va a ir, porque la presión es mayor, la presión alveolar es mayor arriba. Ujú. El avión siempre va a tener el pulmón, perdón, va a ir al colapso hacia arriba, no por estar nunca hacia abajo, porque la parte de abajo es mayormente perfundida. Ujú. ¿Ok? Te voy a explicar esto con otro grado. ¿Ok? Otra vez. Aquí la presión alveolar es mayor que en todo el pulmón, en la base, en el ápex, perdón. Aquí la presión arterial o la presión sanguínea es mayor que en todo el pulmón. Pero hay una relación ventilación-perfusión. ¿Han escuchado la relación ventilación-perfusión? ¿Dónde es mayor la relación ventilación-perfusión? ¿En la base o en el ápex? En el ápex. Ajá. ¿Ok? Mayor la relación ventilación-perfusión. Es decir, acá hay un desgaste de ventilación. Ujú. Hay mucho aire y pocos alveolos perfundidos. ¿Ok? Por esa razón, cuando yo le voy a meter cuchillo a ese paciente, el pulmón siempre va a tener que estar hacia arriba. Porque arriba hay más aire, por lo tanto hay mayor presión. ¿Ok? Por esa razón, en la placa de todas ven el pulmón chiquito hacia arriba. ¿Respondí tu pregunta? Es que, bueno, en el caso del drenaje pleural, tiene para otro tipo de neumotórax, ¿no? Asunción. Un doctor nos mencionó que si aparte de aire hay otros elementos, ¿no? Dentro del neumotórax, Elementos como que, puede ser sangre o puede ser que el paciente haya claro, porque estamos hablando de neumotórax. Puede haber hemoneumotórax, puede haber derrame pleural, son otras cosas. ¿Ok? Ahí difícilmente tú vas a poder, el pulmón va a poder expandirse. ¿Por qué? Porque hace efecto masa o efecto volumen, dependiendo de qué tipo de contenido hay. Estamos hablando netamente de neumotórax. En el hemoneumotórax tú puedes encontrar el pulmón no contraído hacia arriba, tú puedes encontrar un pulmón a medias. Porque básicamente el efecto volumen que hace la sangre impide que el pulmón se retraiga por completo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, hablando de la relación ventilación-perfusión, ya que hablaron de eso. ¿Cuáles son las áreas del pulmón mayor ventiladas y mayor perfundidas? ¿El ápex o la base? La base. ¿Ok? La base del pulmón siempre es mayormente ventilado y mayormente perfundido. ¿Ok? La relación ventilación-perfusión es mayor en el ápex. ¿Y aquí cuánto es la relación ventilación-perfusión entonces en el pulmón medio? ¿A cuánto equivale? Si arriba es mayor y abajo es menor. ¿Cuánto vale en el medio? Que donde sí hay igual número de alvéolos, igual número de alvéolos perfundidos. Uno. Uno. ¿Ok?
poder nosotros hablar de ventilación, perfusión, tenemos que saber primero qué es el espacio muerto. Yo les pregunto, definición, espacio muerto. No espacio muerto anatómico, no espacio muerto fisiológico, no espacio muerto alveolar. Simplemente espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Que alguien levante la mano. En dos palabras sencillas. Son 5 palabras sencillas. Todo pasaje de aire. No para más que aire. No, Lo contrario. No funcionales. Bueno, ¿Qué es el espacio muerto? un espacio no funcional. Hacemos de las vías aéreas que no participa en la. No, del intercambio de gases. Muy bien. Ujú. ¿Ok? Esos espacios muertos, o en palabras más sencillas, son las vías aéreas ventiladas pero perfundidas. Y Mm. cuando yo hablo profundidad, quiere decir que es irrigadas. ¿Ok? Eso es el espacio muerto. Ahora bien, el espacio muerto anatómico es igual al espacio muerto. Son las vías aéreas ventiladas pero no perfundidas. ¿Y qué es el espacio muerto alveolar entonces? Si ya sabemos ese precepto del espacio muerto, ¿qué es el espacio muerto alveolar? Es el alveolo ventilado Pero pero no no perfundido. profundido. ¿Y qué es el espacio muerto fisiológico? ¿Qué es el espacio muerto fisiológico? ¿Cómo? Cuando los alveolos no contribuyen al intercambio gaseoso. ¿Solo los alveolos? La zona El espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. Así de sencillo. ¿Ok? El espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. ¿Cuál es el anatómico? Las vías aéreas que tienen aire, pero no participan en el intercambio gaseoso. ¿Cuál es el espacio muerto alveolar? El alveolo ventilado, o que tiene aire, pero que no le llega a un vaso o no está perfundido. ¿Ok? Listo. Dicho esto, entonces, ¿qué patología atiende la ventilación perfusión al infinito? ¿Sí me entienden, no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir al infinito? 1 sobre 0, ¿cuánto es? Indeterminado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? 1, 0. Es decir, no hay perfusión, pero sí está ventilado. Entonces, ¿qué patología me permite una adecuada ventilación, pero una mala perfusión? Todo lo contrario, el sistema mayor ventilación y también no tiene nada que ver ahí, no está alterado la perfusión. ¿En dónde tiene que estar la alteración? ¿En el vaso o en el pulmón? En el vaso. Para que no haya nada de perfusión. En el ¿Dónde tiene que estar? vaso. En el vaso. Entonces, ¿qué patología creen ustedes? Ya, la aterosclerosis, ¿qué desencadena? Un infarto de pulmón. Muy bien, embolismo pulmonar. ¿Ok? Embolismo pulmonar. ¿Ok? Ahí me lleva la relación de perfusión al infinito. Ujú. Por el otro lado, que dicho sea de paso, tiene un casito creo así. Acá se dan que un niño se atraganta. ¿Cómo cree que aquí estaría la relación ventilación-perfusión? Si tengo una piedra, una pila, lo que se ha atragantado el ñaño en su vía aérea, ¿a cuánto equivaldría la ventilación? Cero. Cero. ¿La perfusión sería alterada? No. ¿Cuánto es 0 entre 1? Cero. Cero. Entonces, las obstrucciones por cuerpos extraños me llevan a la ventilación, a la relación ventilación-perfusión a igual a cero. ¿Ok? Porque no tengo ventilación, pero sí tengo perfusión. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes van a estudiar las patologías, el principal
deterioro o precepto fisiopatológico es que las patologías pulmonares van a alterar la relación ventilación-perfusión. ¿Ok? ¿Me deja entender? ¿A qué hora acaba la clase? Ok, entonces, para terminar, porque ya hemos hecho todas las preguntas con todo lo que les he dicho, los quimiorreceptores aórticos y cardíacos. Para que ustedes puedan entender esto, tienen que saber o tienen que recordar el reflejo barorreceptor. Si saben el reflejo barorreceptor, esto es igualito, solo que con dióxido de carbono y oxígeno. E intervienen otros receptores también, pero de esto vamos a hablar de eso. ¿Qué nervio lleva la comunicación del seno carotídeo? ¿Y del callado aórtico? ¿Ok? Muy bien. Eso va hasta el bulbo, ¿ok? En el bulbo está el núcleo de tallo solitario con sinapsis, estamos hablando de cardio. Ahora en neumo. En neumo tenemos el centro amnéusico y el centro neumotáxico. ¿Ok? ¿Cuál es el que inhibe la inspiración? ¿Amnéusico o neumotáxico? Neumotáxico. ¿Ok? Es el que inhibe la inspiración. ¿Ok? Luego, dentro de los quimiorreceptores, ¿cuál es la diferencia sustancial entre los quimiorreceptores? Los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos van a sensar principalmente, los centrales quiere decir arriba, en el sistema nervioso, ¿ok? Estos van a ser sensibles al dióxido de carbono, ¿ok? Si van a ser sensibles al dióxido de carbono, por lo tanto, van a sensarlos a través del pH, ¿ok? Del pH. Por lo tanto, los quimiorreceptores periféricos van a ser más sensibles al dióxido de carbono o al oxígeno. Al oxígeno. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Nada más. Todo lo demás es casi igual que para el receptor. La diferencia también era, además del centro neumotáxico y amnéusico, es que existen unos mecanorreceptores. O existen unos receptores que están a nivel de las rodillas o a nivel del músculo liso bronquial. Vamos a hablar del músculo liso bronquial. En el músculo liso bronquial existen unos mecanorreceptores. ¿Alguien sabe cómo se llama ese reflejo que generan los mecanorreceptores en la respiración en el músculo liso bronquial? ¿Cómo se llama ese reflejo? ¿Alguien sabe cómo se llama ese reflejo? En los mecanorreceptores del músculo liso. Le doy 2 puntos. No da el examen parcial. Eso sí que leer, no necesita el examen. ¿Cómo se llama ese reflejo? ¿Cómo se llama el reflejo? ¿Qué dice? No. Verdad, hablando de eso. ¿Qué es el efecto Hall? El reflejo no le voy a decir, yo le voy a preguntar que saben prácticos, si no lo saben, no. Pues yo se los digo. Ok, los mecanorreceptores que están en el músculo liso bronquial hacen un reflejo. El nombre del reflejo yo le voy a preguntar si saben prácticos, para que puedan investigar. ¿Ok? Entonces, por acá va, ¿se acuerdan de la curva? La curva por el efecto Haldane y el efecto Bohr. ¿El efecto Haldane a dónde me manda la curva? ¿Por qué? ¿Qué dice Haldane? ¿Por qué? Porque la velocidad tiene mayor afinidad con el oxígeno. Se desprende del dióxido de carbono. ¿Qué conversión hay en la hemoglobina? Haldane dice que la hemoglobina se convierte en un ácido fuerte. Esa conversión en ácido fuerte hace que
La hemoglobina es una masa del oxígeno y se desprende del dióxido de carbono. Por el contrario, Bohr. ¿Qué dice Bohr? Bohr dice que hay dos determinantes. ¿Ok? El dióxido de carbono y el pH. Por eso es que cuando el pH disminuye,